Era 1961. John F. Kennedy juraba como presidente de los Estados Unidos. Daba inicio la construcción del Muro de Berlín. Y Rusia ponía al primer ser humano en órbita. En 1961, México se encontraba en pleno desarrollo estabilizador. El presidente Adolfo López Mateos hacía cambios en la educación e instauraba la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Era el 17 de abril de ese año, cuando por decreto presidencial se creaba el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAB. Su objetivo, establecer un espacio digno para el desarrollo de posgrados. Hoy, a más de medio siglo, es uno de los institutos más productivos del país, con grupos de profesionales altamente competitivos y una fuente inagotable de conocimiento. El proyecto del CINVESTAB tuvo como piedra angular al Dr. Manuel Cerrillo, antiguo profesor del ingeniero Eugenio Méndez de Ocurro, quien fuera director del Politécnico de 1959 a 1962. La primera propuesta se aproximaba a la del Massachusetts Institute of Technology de Boston, que sirvió como modelo para muchos laboratorios. El siguiente paso era encontrar al hombre capaz de hacerlo realidad. Méndez de Ocurro y su equipo encontraron a la persona ideal. Arturo Rosenbluth fue un médico sobresaliente, docente e investigador en Harvard, ferviente explorador de todas las áreas de la ciencia, estudioso de las humanidades y un gran concertista de piano. Además, tenía experiencia en la creación y dirección de centros de investigación. Así es que aceptó la propuesta y se convirtió en el primer director del CINVESTAB. Tal como lo encomendó López Mateos, se abrió un patronato para que el CINVESTAB fuera un órgano descentralizado con presupuesto independiente del Instituto Politécnico Nacional. Y bajo estas condiciones, comenzó a operar en edificios construidos en terrenos de Zacatenco de la Ciudad de México, con 5 divisiones iniciales: física, matemáticas, ingeniería, biología, medicina y ciencias sociales. Una de las ideas de don Arturo era que este fuera un centro multidisciplinario donde se fomentara la interacción de las distintas disciplinas, porque es un hecho, como está avanzando la ciencia, que cada vez se requiere más de la multidisciplinariedad, es decir, abordar los distintos problemas en forma conjunta de distintos puntos de vista. Actualmente, el CINVESTAB está integrado por 652 científicos, casi todos incorporados al Sistema Nacional de Investigadores. El CINVESTAB ha sido innovador en el sistema educativo científico mexicano. Por ejemplo, en los años 80 ya empezamos un programa de descentralización muy ambicioso. La primera unidad fundada en el interior de la República fue la de Mérida en el año de 1980. Este centro realiza investigación científica en los campos de la ecología humana, la física y las ciencias del mar, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región costera a través del uso sustentable de sus recursos naturales. Últimamente ha tenido importancia económica en la región debido a la demanda que existe por el recurso en Asia, principalmente en China, lo que ha motivado que haya una pesca muy intensa de las existencias locales. Lo que hemos desarrollado es un modelo donde trabajamos en sistemas cerrados. El ambiente está controlado, la temperatura, la calidad del agua, y eso nos permite manejar incluso el fotoperiodo y lograr que el animal tenga las condiciones ideales, consideramos, para que desove. Y a partir de eso, pues ya desarrollamos también todo lo que es el método para el desarrollo larvario, los protocolos de alimentación,
los protocolos de manejo de las larvas en las incubadoras a fin de lograr la producción de los juveniles. Definitivamente la biotecnología que estamos desarrollando aquí en el CINVESTAB es original totalmente, no se ha desarrollado en otra parte del mundo. Pues esta especie con la que trabajamos es únicamente nativa de esta región. Con estas técnicas, ahora es más fácil estudiar las propiedades de este equinodermo. En las investigaciones que hemos realizado con el pepino, pues sí hemos aislado sustancias que nos indican que son potencialmente útiles para inhibir el crecimiento de células cancerosas, otras para inhibir el crecimiento de parásitos. Y bueno, esto nos da un indicador simplemente de que el mar es una fuente infinita de recursos naturales. Creo que sabemos más del espacio exterior que de lo que es el mar. Sabemos muy poco y principalmente en nuestro país hemos estado muy alejados de la investigación en el mar. Afortunadamente, pues en los últimos años ha habido una intención de mejorar esta deficiencia, pero sin embargo falta mucho por hacer. En 1981 se fundó la Unidad Irapuato, dedicada a la investigación en biología molecular e ingeniería genética. La unidad trabaja para incrementar las cualidades y el rendimiento de diversos alimentos de origen mesoamericano. Varios años después, en el 2005, se fundó también en Irapuato el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el más avanzado de América Latina, donde se logró la secuenciación completa del genoma del maíz. Actualmente, en el Laboratorio Nacional de Genómica se han llevado a cabo investigaciones especializadas para comprender como nunca antes un proceso asexual llamado apomixis. Creo yo como un embarazo nervioso que funciona. Es una capacidad que tienen ciertas especies vegetales de manera natural de formar crías genéticamente idénticas a su madre. Entonces son plantas que no se reproducen de manera sexual y en particular no requieren de machos para formar semillas. Es un perfecto matriarcado. Y este paradigma reproductivo cuestiona fuertemente todo lo que tiene que ver con la evolución de la sexualidad. Pero lo curioso es que existe un número de especies importante que renunció a la sexualidad para formar semillas de manera apomíctica, es decir, genéticamente idénticas a la madre. Y este método reproductivo tiene aplicaciones muy importantes también para la agricultura. En particular, permitiría que los campesinos no deban comprar semilla mejorada año tras año, sino que podrían guardar parte de su producción para volverla a sembrar sin necesidad de depender de semilla comercial. Sus estudios permitieron descubrir que es posible inducir esa reproducción asexual en ciertas plantas con solo modificar factores ambientales. Hay toda una serie de elementos del ambiente en particular, puede ser temperatura, puede ser fotoperíodo, es decir, qué tan largos son los días o las noches, que influencian la manera en que las plantas ejecutan programas genéticos para formar semillas. Entonces descubrimos que podemos modular la manera en que una planta forma semillas a través de estos factores epigenéticos. Y de buenas a primeras, pues cambió completamente la manera en que los grupos que hacen investigación en apomixis enfocan sus trabajos. Yo diría que sí cambiamos el paradigma de la investigación en apomixis hace un par de años con los trabajos que se realizaron aquí en CINVESTAB Irapuato. El estudio del aprovechamiento del fósforo en los seres vivos también es del interés del Dr. Luis Herrera Estrella, quien participó en los años 80 en el diseño de la tecnología de los organismos genéticamente modificados, también conocidos como transgénicos. Su grupo
busca crear variedades agrícolas capaces de tener un uso más eficiente de los nutrientes, de modo que puedan crecer en suelos pobres. Estamos buscando posibilidades para modificar las plantas para que hagan mejor uso de los fertilizantes, sobre todo en el caso del fósforo, que es un recurso no renovable, es como el petróleo. Tenemos una cantidad finita de fósforo y se nos va a acabar un día, y si se nos acaba el fósforo, entonces olvídense de la agricultura porque ya no vamos a poder fertilizar. Lo que se nos ocurrió en esta caja de ideas, de creación de ideas, es por qué no tomamos esta capacidad de ciertas bacterias de utilizar formas distintas de fósforo, lo metemos una planta y entonces esta planta va a poder utilizar una forma de fósforo que es distinta a la que se comen las bacterias, los hongos y las malezas. Que estamos haciendo trabajo muy de vanguardia, que tiene importancia a nivel internacional. Estamos aportando información que es útil a muchos países del mundo. Estamos resolviendo problemas para preservar y hacer un uso sustentable de la biodiversidad nacional. Y este equipo busca modificar genéticamente el nopal. Nosotros trabajamos con nopal y lo estamos modificando genéticamente porque no es exactamente queremos que la gente se coma el nopal, que se lo come. Queremos hacerlo como biofábrica, ¿sí? Que sea capaz de producir sustancias de alto valor terapéutico para extraer esas sustancias de ahí. El nopal es una fuente de fibra dietaria sensacional, extraordinaria, de fuente de minerales como calcio, fuera de serie. Lo que nosotros estamos haciendo es amplificar ese tipo de comportamientos, identificar, modificar, de tal manera que este tipo de expresiones benévolas para la sociedad sean mayores y que las empresas comercialicen productos con este tipo de características. En 1981 se fundó la Unidad Saltillo para que se dedicara a la investigación en las áreas de metalurgia, cerámica, robótica y manufactura avanzada, así como en recursos naturales y energéticos. Actualmente, especialistas de esta unidad se interesan por resolver una de las epidemias más devastadoras para la humanidad, el cáncer. Buscan obtener la respuesta en un mundo 1.000 millones de veces más pequeño que el evidente, el de las nanopartículas. Las nanopartículas son un polvo tan pequeño, es la millonésima parte de 1 milímetro. En Saltillo, la doctora Dora Alicia Cortés trabaja en el desarrollo de nanomateriales magnéticos para encontrar una cura no invasiva contra los padecimientos oncológicos. Las partículas que estamos obteniendo aquí varían entre 5 y 20 nanómetros. Son óxidos complejos basados en el óxido férrico. Y el óxido férrico es hasta cierto punto tóxico para el organismo. Entonces le queremos quitar esa toxicidad. Una vez obtenida la inocuidad de las partículas, se emplean para luchar contra el cáncer mediante una técnica conocida como hipertermia magnética. Es una técnica mediante la cual es posible calentar el tumor cancerígeno utilizando nanopartículas magnéticas. Se inyectan las nanopartículas magnéticas ya sea vía intravenosa y luego con un imán externo al cuerpo la llevamos al sitio del tumor, o bien se pueden administrar el fluido con las nanopartículas directamente al sitio del tumor. Una vez que ya están inyectadas y que ya sabemos que están cerca del tumor, se aplica un campo magnético oscilatorio. Ese campo magnético oscilatorio calienta las células cancerígenas. Al incrementar la temperatura del tumor a un rango entre 41 y 45 grados centígrados, ocurre una cierta oclusión vascular porque aumenta la necesidad de comida y de oxígeno que viene de la sangre. Entonces no tiene la sangre suficiente
y con ello no tienen el oxígeno ni los nutrientes suficientes para sobrevivir. Ocurre una oclusión vascular, un colapso vascular, y las células ya no pueden subsistir y mueren. Otra investigación importante en la unidad Saltillo está relacionada con la basura, que es uno de los principales factores de enfermedades en el mundo. De los suelos, del agua, se requieren buenas ideas para transformar este dispendio propio de las sociedades modernas llenas de productos desechables. En el Cinvestav desarrollan procesos para mejorar la disposición de desechos, entre ellos los derivados de baterías alcalinas. A largo plazo queremos lograr que no haya este tipo de desechos a la basura, sino que haya centros de acopio bastante bien establecidos, bien conocidos. Aprovechan todo, trituran los tubos, desaparecen toda posibilidad de generación de basura. Aprovechar de las pilas alcalinas descargadas, dos productos. Cuando la pila queda descargada totalmente, los residuos principales son óxido de zinc y óxido de manganeso. Estos normalmente son confinados en basureros o en lugares específicos, pero no hay un aprovechamiento integral. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es aprovechar ese tipo de desperdicios para convertirlos en este caso en aleaciones de aluminio. Estamos elaborando aleaciones que se utilizan con mucha normalidad en la industria automotriz, porque estos procesos se tienen que escalar a nivel industrial. Aquí en el área de Ramos Arizpe, Saltillo, hay un corredor industrial muy importante donde hay una gran cantidad de industrias que tienen que ver con el reciclaje. Hemos llevado a cabo pruebas para escalar estos resultados a, por ejemplo, 1 tonelada de aleaciones de aluminio zinc o aluminio manganeso, y estamos fabricando algunos lotes de este tipo de aleaciones que se usan directamente ya en la elaboración de las aleaciones automotrices. Hablamos de cerca de 40,000 toneladas anuales de este tipo de aleaciones que podrían en un momento dado poderse fabricar a partir de estos desechos. En 1983 se fundó el Laboratorio de Biología de la Reproducción, ubicado dentro de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que se enfoca en el estudio de las conductas, la neurofisiología, la biología y la farmacología de la reproducción animal. En esta unidad se realizan investigaciones que han contribuido a la elaboración de una ciencia del orgasmo, derivada de investigaciones en torno a un fenómeno llamado analgesia genital, es decir, una disminución de la sensación de dolor durante la estimulación sexual. Entonces estos estudios fueron los estudios pioneros en estudiar los cambios cerebrales que ocurren durante el orgasmo, que se estudiaron pues con resonancia magnética nuclear funcional. En la actualidad se sabe, por ejemplo, que aquellas sustancias que elevan la concentración de un neurotransmisor, que es la serotonina, tienden a inhibir el orgasmo, producir lo que se llama anorgasmia. Y sabemos, por otro lado, que fundamentalmente dos compuestos, la dopamina y la noradrenalina, participan como disparadores del orgasmo. Han encontrado que se experimenta un mayor disfrute cuando el encuentro sexual es afectivo. Se ha encontrado que se produce la liberación de oxitocina, que es una hormona que se ha relacionado con el amor. La oxitocina en realidad es una hormona que refuerza los vínculos afectivos.
La llamada hormona del amor está presente en todos los mamíferos. Esto varía mucho de especie a especie. Evidentemente no es lo mismo vínculo madre-bebé en el humano que madre-rata, que madre-coneja, porque, momento, madre-coneja con los críos no hay vínculo, ninguno. Es decir, la madre no distingue si son sus hijos o si no son sus hijos. Amamanta a cualquiera. En este laboratorio, los expertos se han abocado a describir las filiaciones maternales, particularmente en conejos. Sus conocimientos han impactado en la cunicultura. La mujer no hace nido, desde luego. La oveja tampoco hace un nido. La coneja hace un nido elaboradísimo, ¿verdad? La mujer amamanta, ¿cuántas veces al día? Por eso no duermen. La coneja amamanta una sola vez al día, ¿verdad? Así de extremas son las variaciones. La coneja es una sola vez al día, pero ¿qué cree? A la misma hora. ¿Y qué cree? Dura 3 minutos el periodo de amamantamiento, más o menos, digamos, más o menos 1 minuto. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de cerebro, qué estructuras regulan esta precisión? Si usted es neurobiólogo, dice, caray, este es un sistema fascinante para estudiar estos dos sistemas, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, de explorar mecanismos que se puedan generalizar entre los mamíferos, es increíble cómo han desarrollado estos animales un sistema que con el mínimo de contacto, o sea, están a punto de no ser mamíferos. O sea, una vez al día 3 minutos, digo, ya más abajito ya no es mamífero, ¿no? Y a ver, los conejos se reproducen como conejos y están en toda la Tierra, ¿verdad? Entonces, este es el punto de vista, por ejemplo, evolutivo. Si usted es un biólogo evolutivo, dice, caray, esos animales son altamente evolucionados. O sea, el punto de vista evolutivo es fascinante. Ahora, desde el punto de vista en la granja, por ejemplo, es muy interesante porque la coneja, al nosotros haber encontrado que no discrimina entre sus críos, si usted ahorita agarra una coneja y le pone los críos de otra, no hay problema. Esos críos no tienen que morirse. Se los pone a la coneja de junto y los adopta como si fueran propios y los amamanta. Este comportamiento es fascinante, es útil además, digamos, en los animales de granja, y es un ejemplo de estas funciones complicadísimas del sistema nervioso y que son fundamentales, porque sin comportamiento maternal se acaba la vida en una generación, ¿eh? Así de fácil. En 1987 se funda la Unidad Guadalajara para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo tecnológico en ingeniería eléctrica, electrónica y computación. Esta unidad cuenta con un centro de entrenamiento de alta tecnología, especializado en telecomunicaciones. Es ahí donde el doctor Eduardo José Bairo ha construido Almex One, el primer humanoide mexicano, que es al mismo tiempo una plataforma de desarrollo tecnológico con alto potencial de aplicación. El humanoide es un sistema que puede ser utilizado para un sinnúmero de tareas. Mi contribución como científico es haber desarrollado algoritmos geométricos para permitir a las máquinas inteligentes interactuar con su medio, razonar y evolucionar. La tecnología de este robot puede aprovecharse en productos útiles para la sociedad. El humanoide tiene que ser autónomo, tiene que caminar, tiene que percibir su ambiente, tiene que reconocer paredes, objetos, tiene que poder navegar, poder manipular objetos, tiene que relocalizarse dónde está, etcétera, etcétera. Es muy parecido a los algoritmos que uno debería tener para tener un sistema para guiar a discapacitados visuales. Entonces ahí nació un proyecto que se llama Smart Guide, que son lentes para discapacitados visuales usando los mismos algoritmos. Y yo puedo con eso competir con un japonés que tiene el mejor humanoide con motores, con actuadores, con hidráulica, neumática, con piel artificial, etc. Pero lo interior, la conciencia, los algoritmos para poder
procesar los datos en altas dimensiones, alta velocidad, los tengo yo. Por eso soy competitivo frente a ellos. La Unidad Querétaro fue fundada en 1996 para realizar investigación básica y aplicada en el área de ciencia e ingeniería de materiales. También ofrece el posgrado en matemáticas. Somos un grupo multidisciplinario con formación diversa de diferentes disciplinas. Una buena parte somos físicos, hay otros químicos, hay otros ingenieros en materiales, ingenieros en el área metalúrgica, en el área biotecnológica también. Con la suma de talentos y tecnología de punta, innovan en el terreno de los recubrimientos. Hacen, por decirlo de algún modo, materiales a la medida. Uno de sus proyectos líderes beneficia a la Comisión Federal de Electricidad. Se trata de proteger contra problemas de erosión y de corrosión piezas de turbinas de generación de electricidad en una planta geotérmica. Propusimos en este proyecto el desarrollo de un recubrimiento avanzado colocado por técnicas de rociado térmico para proteger contra este problema. El proyecto ya tiene un nivel avanzado, de hecho se han desarrollado recubrimientos, se han utilizado tanto materiales comerciales como materiales que hemos estado desarrollando aquí mismo en Cinvestav. El propósito es que pudiera extender de manera importante la vida de la pieza. El fenómeno es mucho más complejo que simplemente proteger contra la erosión y la corrosión. En la Unidad Querétaro, el estudio sobre materiales y polímeros llevó a los expertos a transformar la vida de una familia de bajos recursos en la Sierra de Guanajuato. Con bloques térmicos comenzaron a modelar un nuevo hogar, que además de confortable,